Hola, soy Araceli Castelló, profesora de la asignatura Estrategia Creativa y Conceptualización del grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. En este vídeo vamos a repasar brevemente y a explicar la dinámica que vamos a seguir para estudiar el tema 1 de la asignatura, que se titula Crear en Comunicación hoy. Como sabéis, en las sesiones teóricas lo que hacemos es trabajar a partir de unos debates que vamos a realizar en clase. En estos debates los alumnos debéis intervenir a partir de la lectura de una serie de documentos, lecturas obligatorias y lecturas recomendadas que ponemos las profesoras a vuestra disposición, para que así completemos un documento colaborativo con las respuestas a unas preguntas que os lanzamos. De esta manera vamos a ir viendo en cada tema los principales contenidos de manera colaborativa, como decía, a partir de unas lecturas y siempre con la interacción en clase de esta metodología llamada Flip Classroom. Estas son las lecturas obligatorias que tenemos en el tema 1 y también os aconsejamos una serie de lecturas recomendadas. Tenéis la referencia completa a estas lecturas al final de esta presentación en las referencias, en la bibliografía. También os aconsejamos que visualicéis un par de vídeos en los que estos vídeos os van a ayudar a entender el fenómeno de la comunicación persuasiva que vivimos hoy en día, el paradigma comunicativo y sobre todo a contextualizar y a entender todas estas características que tiene hoy la comunicación publicitaria y que influyen en el proceso creativo que estudiamos en esta asignatura. Es decir, este tema lo que hace es contextualizar. Como vemos aquí en esta diapositiva, en la que os sugerimos un mapa conceptual de todos los contenidos de la asignatura. Como decía, este paradigma comunicativo actual, que básicamente lo podemos resumir con la palabra pospublicidad, acuñada por Daniel Solana en 2010, este paradigma comunicativo influye y tiene su peso en todo el proceso creativo que se realiza dentro de una agencia publicitaria. Desde la definición de una serie de elementos como es el conocimiento en profundidad del target al que va dirigida la comunicación, los objetivos de la creación, el eje de comunicación y el tono y el estilo que debe tener esa comunicación. Todos estos elementos se integran dentro del brief creativo hasta la segunda fase, que es la conversión de este eje de comunicación en un concepto creativo que sea atractivo y sea estimulante para el consumidor, para el destinatario. En muchas ocasiones este concepto creativo se verbaliza o se manifiesta a través del recurso a los insights. Es un concepto que estudiaremos, el de insight, en el tema 3. Decía, desde la definición de estos elementos hasta el concepto creativo y por último, en esa tercera fase del proceso creativo, también la definición, el desarrollo y la realización de las piezas publicitarias. Por tanto, este paradigma comunicativo actual está influyendo en todo este proceso creativo. Es fundamental tenerlo en cuenta y entender hoy en día qué características tiene la comunicación, que está en cambio constante, y este paradigma también está estrechamente vinculado con las tendencias publicitarias que estudiaremos en el tema 5 y que una serie de informes actualizan cada año en base a eso, en base a lo que se cuece, ¿no?, digamos, en la profesión y en la industria publicitaria, cuáles son las tendencias, cuáles son las demandas que hace cada año el anunciante y hacia dónde converge la comunicación persuasiva, especialmente, como no, en plataformas digitales. También el paradigma comunicativo y las tendencias influyen en el trabajo de tres figuras hoy en día fundamentales en la comunicación persuasiva: el planner, que es el encargado de resumir toda esa información en el brief creativo y de dar con ese concepto creativo, y al fin y al cabo es el responsable o el representante, mejor dicho, del target dentro de la agencia, es quien tiene ese conocimiento en profundidad sobre el público destinatario. La figura también del creativo publicitario, digamos, ligado a la creación de las piezas publicitarias, pero también trabaja en estrecha conexión con el planner, y experto en otras formas de conceptualizar que estudiamos en el tema 4, como las filosofías creativas, los géneros creativos, los estilos creativos y las técnicas creativas. Y por último, pero no menos importante, hoy en día hay que tener en cuenta también la figura del usuario como creativo publicitario, por las posibilidades que tiene hoy en día el usuario de intervenir, de participar y de colaborar, sobre todo en el desarrollo de las estrategias de comunicación persuasiva, y gracias, pues eso, a plataformas colaborativas como las redes sociales, ¿no?
Por tanto, en el tema 1 hablamos de en qué consiste la estrategia creativa, qué aporta y cuál es su función dentro del acto comunicativo. En este tema pues veremos, veremos las características que tiene hoy en día la pospublicidad, las nuevas reglas del juego en las que se desenvuelve la comunicación publicitaria, y se plantean nuevos retos que motivan cambios en los procesos, en la ideación y en la valoración del éxito de los productos creativos. Entenderemos cuál es la función del creativo en el entramado comunicativo y su contribución al proceso de comunicación. Hablamos, por tanto, de tiempos pospublicitarios, del consumidor del siglo XXI, de la convergencia mediática que ha traído un nuevo panorama mediático basado en otra clasificación de los medios, la cultura colaborativa en la que el usuario, como decíamos, es el protagonista y en la que, sobre todo, todas las acciones tienen que dar esa posibilidad al usuario de intervenir y de ser partícipe de la acción comunicativa, de la democratización tecnológica, que es la que ha permitido todo este proceso de cultura colaborativa, del advertainment y de cómo la publicidad cada vez más se basa en los contenidos que sean atractivos y que aporten valor añadido al usuario, y de la economía de la atención, que implica una dificultad a la hora de conectar con el usuario y por tanto tenemos que conseguir aportarle ese plus, que la marca sea una marca útil y que le aporte algo que realmente le resulte interesante, ¿no? Porque hoy en día si hay algo difícil de conseguir es la atención del usuario. La pospublicidad, por tanto, propone un cambio de modelo, como afirma Solana, dejar de lanzar anuncios y empezar a crear contenidos. Y Kevin Roberts habla de las love marks, cómo las marcas, como decía, deben ser marcas útiles para el usuario. También hay que tener en cuenta la parte del storytelling, muy vinculada con los contenidos de los que hablábamos, porque el storytelling publicitario va a permitir generar esa comunicación experiencial que va a proporcionar, que va a despertar, mejor dicho, en el usuario la curiosidad, va a generar esa empatía tan necesaria. Hoy en día lo que buscamos es que la comunicación sea empática, la empatía genera confianza y al final se produce esa influencia en función de qué objetivos tengamos, obviamente, pero vamos a conseguir qué queremos que el usuario piense, haga o sienta, ¿no? En los tres estadios, en los tres componentes de la actitud, que es en los que se basan al fin y al cabo los objetivos de la creación. Un aspecto importante hoy en día también en cuanto al paradigma comunicativo actual es lo que se llama la publicidad inclusiva. Publicidad en la que ya no solo se basa la publicidad en actores idílicos, actores que no son fieles a la realidad, sino que también la publicidad muestra cualquier tipo de target, es decir, cualquier tipo de target tiene cabida, y esto se demuestra en muchos ejemplos, como en el de Realidad Real de 2016 de Señora Rushmore para Mo, de Multiópticas, en el que aparecen las protagonistas, las actrices con tallas grandes, es decir, cualquier target tiene cabida en una publicidad que debe ser real, auténtica y sobre todo fiel a lo que es la sociedad. Debemos también tener en cuenta, y es lo que estudiamos en este tema, el proceso de la estrategia de marketing a la estrategia creativa. ¿De dónde venimos? Pues venimos de la estrategia de marketing, de la que se deriva una estrategia de comunicación. A partir de la estrategia de comunicación se va a redactar un briefing publicitario. De ese briefing publicitario se va a desarrollar una estrategia publicitaria, y ahí es donde entra esta asignatura de estrategia creativa. La estrategia publicitaria se va a desglosar en dos estrategias diferentes. Por un lado, la estrategia de medios a partir del brief de medios, y por otro la estrategia creativa a partir del brief creativo que estudiamos en este tema y que va a ser digamos la base para todos los contenidos que estudiamos en esta asignatura, prácticamente todos los elementos que integra ese brief creativo y que son los que tenéis en la segunda parte de esta diapositiva. El target, la información sobre los objetivos de la creación, el contexto, es decir, entender quién es el anunciante, los principales aspectos del mercado y de la competencia, el eje de comunicación, la justificación de ese eje en base a una reason why, el tono o el estilo que debe tener la comunicación, los datos generales o mandatorios, el presupuesto y el timing. Nos detendremos en todos estos elementos en el tema 1 y especialmente también en el tema 2, dedicado a estudiar en profundidad la importancia de conocer al público destinatario, los objetivos,
el eje de comunicación, el tono, es decir, aquellos elementos que son más clave dentro del brief creativo. Y a partir de estos contenidos y de la lectura de los documentos que tenéis, estas son las preguntas que os lanzamos para el debate. ¿Qué entendemos por estrategia creativa? Y ahí tenéis asociado qué es lo que debéis visualizar o leer, el abstract y este vídeo explicativo. ¿Por qué hablamos de nueva publicidad o de pospublicidad? ¿Qué características definen el cambio de paradigma comunicativo? Ejemplificando cada característica. Y si nos dejamos algo en el tintero, también queremos que reflexionéis sobre si, y en base también quizás desde un enfoque prospectivo, hacia dónde vamos, hacia dónde va la comunicación persuasiva. ¿Qué es un briefing y cuáles son sus componentes, argumentando también el orden de los mismos? ¿Sigue estando vigente el briefing? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué características debe tener un buen brief? ¿Y cómo podemos evaluarlo? Y esto es todo, aquí tenéis las referencias completas de este tema. Gracias.